Por eso, señorías, quiero anunciarles que la decisión política de este Gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Presentes 338 más 5 votos emitidos telemáticamente. Sí, 172 más 4 votos emitidos telemáticamente. No 2. Abstenciones 164 más 1 voto emitido telemáticamente. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley. El Valle de los Caídos básicamente lo que es una construcción que precisamente ordena levantar Franco poco después de que termine la guerra, exactamente un año después, el 1 de abril del 40, precisamente conmemorando el aniversario del final de la Guerra Civil. Franco promulga un decreto en el que se ordena la construcción de una basílica, de una serie de elementos arquitectónicos, no solo de, en este caso, iglesia, como la basílica, sino también pues, una escuela, una escolanía también, o sea, una serie de elementos allí en el Valle de los Caídos, que no se llamaba aún Valle de los Caídos, y el decreto, ese decreto del 1 de abril del 40, que se hace para, ya digo, conmemorar el final de la guerra, lo que dice es para perpetuar la memoria de los caídos en nuestra gloriosa cruzada. Eso es exactamente lo que dice el decreto, que además se puede consultar en internet. Es decir, desde el principio, desde ese 1 de abril del 40, lo que se busca es perpetuar la memoria de los caídos de un bando, en este caso. Es un centro de exaltación de la dictadura, es un centro de exaltación de la violencia, aunque actualmente hay algunos sectores de la sociedad que lo quieren vender o lo quieren representar al resto de la sociedad como un centro de reconciliación. Su construcción es durante la dictadura, se hace con mano de obra esclava, porque son presos políticos, es un centro de exaltación de la ideología y sobre todo pues es un cúmulo de cadáveres que se van recopilando por todo el Estado para hacer eso. Al final no vale como reconciliación, sino que es un centro de exaltación. En nuestro país, en España, se da la complejidad que el régimen fascista estuvo auspiciado bajo la Iglesia Católica. Entonces, se da la complejidad que además es un centro de culto, ¿no? Es un centro de culto católico. El Valle se fundó con la idea de Franco era el tema de la reconciliación. El primero que se plantea el tema de la reconciliación fue Franco. El año 37 ya habla de que el rey que tiene que venir, que puede venir, no puede estar con los vencedores, tiene que estar aparte del bando vencedor, tiene que ser ajeno a la disputa que había entre los españoles. O sea, en plena guerra civil, antes de cumplirse el año, en unas declaraciones que hace a Juan Ignacio Lucaetena, director del ABC en Sevilla, le dice esto, que el rey que puede venir no puede estar relacionado con el bando de los vencedores. Constantemente, o muy frecuentemente, él hizo elogios del otro bando, tanto de los jefes como sobre todo de los soldados. Para él los soldados del otro bando eran también españoles, eran chicos que les había tocado en el otro bando, muchos eran excelentes y buenos guerreros, buenas personas, muchachos normales y corrientes. Por lo tanto, en Franco no existe el odio. Eso que han intentado implantar la idea falsa de que Franco odiaba a la otra España, que quería cargarse a media España. Todas estas cosas son leyendas negras que no tienen fundamento. Que se documenten y que estudien y verán que todo eso es mentira. Entonces, la idea de Franco desde el primer momento es que hay que reconciliar a los dos bandos, que el país no puede seguir funcionando con los enfrentamientos y los choques que se producen durante la República. En esa construcción murieron muchos presos republicanos, muchos presos que estuvieron allí trabajando de forma forzosa, porque en este caso incluso algunos de forma forzosa y otros porque preferían eso a estar en la cárcel. Entonces al final, esos 20 años, al final de la construcción, desde aproximadamente el 60 está activo el Valle de los Caídos. Los presos sí tenían un sueldo, es decir, era un sueldo mínimo, era un sueldo muy exiguo, pero sí tenían un sueldo para poder estar allí, para poder construir, en fin, una obra muy difícil además y muy peligrosa. Murieron varios de ellos, más los que luego por enfermedades pulmonares, por haber horadado la piedra, etcétera, también murieron después. Pero en este caso, la mayoría, según la mayoría de historiadores, eran presos republicanos y sobre todo que preferían estar allí porque cada día de trabajo allí, que era un trabajo muy duro, les conmutaban 2 días de pena. En este caso de pena de cárcel. Para nosotros, para media España, Franco fue su líder, fue su caudillo, fue su conductor, como se le quiera llamar. Tiene derecho, por lo tanto, a estar enterrado allí, porque es... ¿Habla de ahora mismo? De ahora mismo, es la idea nuestra. Continúa siendo un síntoma de reconciliación. Los que no se sientan reconciliados,
Hombre, no son tantos, son muy poquitos, muy poquitos. Pues que lo digan y que hagan otra cosa. Con Franco ya se había hecho la reconciliación, eso es evidente. Los que no se habían reconciliado, como hemos visto después, eran los líderes políticos. No se puede considerar un espacio de reconciliación, aunque ese sea el sentido que se le haya querido dar y que ahora sirva como excusa para no eliminar o no quitar la tumba de Franco de allí. Es verdad que hay más de 30.000 personas enterradas en el Valle de los Caídos y no son enterradas por casualidad. El objetivo era que fuera un Valle de los Caídos. Entonces, en este caso, durante muchos años, durante una década, lo que se hizo fue transportar desde fosas comunes, desde cementerios, víctimas, en este caso, que de forma voluntaria por las familias, pero la mayor parte de los casos por casualidad, porque eran fosas comunes que abrían y entregaban allí los restos, lo que se hacía era llevar todos esos restos al Valle de los Caídos y ahora mismo están enterrados en las galerías inferiores. En las fosas comunes no se podía dejar a la gente ahí abandonada, eran desconocidos. Los parientes no, en ese momento a nadie le pedían, ¿cómo iban a pedir? Si nadie sabía quién eran los parientes de los restos que estaban allí enterrados. Se los podía haber dejado abandonados, se los podía haber destruido, como lo hicieron en Rusia. Stalin destruyó montones de fosas comunes de blancos o de socialdemócratas o liberales o de cadetes o zaristas que habían sido asesinados o murieron durante la Revolución Rusa. Pero eso en España no ocurrió. Aquí en España se trata de sacar todos esos restos, no dejarlos por ahí abandonados en los campos, llevarlos a un sitio, enterrarlos dignamente y ahí han quedado. Bueno, cómo están enterrados, eso habría que verlo, porque todos los testimonios que hay, incluso algunas fotografías que se han filtrado, lo que dicen es que el Valle de los Caídos, que tiene problemas de humedad enormes, las galerías inferiores están prácticamente inundadas, llenas de humedad, y la conservación de los restos, hay más de 10.000 personas allí enterradas sin identificar, según los últimos datos. Lo que se piensa y lo que dicen muchos expertos es que esa gente no va a poder ser identificada, incluso aunque ahora abrieran esas fosas, abrieran esas tumbas y los sacaran de allí. No se pueden identificar porque el mal estado de los restos es increíble. Entonces, en este caso concreto, aunque ya digo, haya gente enterrada allí, la mayoría de los casos, son más de 10.000, son víctimas que a lo mejor no van a ser nunca identificadas. Una persona que es sacada de donde ha sido ejecutado es un desaparecido. Bueno, realmente, si decidimos hurgar, son desaparecidos las personas que han sido sacadas de sus fosas comunes y están allí, ¿no? Siguiendo las legislaciones vigentes, en las cuales el Estado español incluso ha firmado, ¿no?, a nivel internacional. Tendríamos que hacer todo el ciclo de investigación para saber cómo esa persona fue ejecutada, fue enterrada y luego ha sido vuelta a exhumar para ser llevada allí, ¿no? Me comentaba precisamente que Franco contemplaba este monumento, este mausoleo, llamémoslo como consideremos, como un espacio de reconciliación para los dos bandos. Sí que es cierto que hay datos, por ejemplo, en este caso de la provincia de Lérida, de fosas comunes de soldados, personas del bando republicano que fueron exhumadas sin el permiso de las familias y que directamente llegaron al Valle de los Caídos. Hablamos de los años 60 aproximadamente. Pues es posible, porque las fosas comunes, no se sabe quién está enterrado en esas fosas comunes, son muertos desconocidos. Había muertos de un bando y de otros estaban en las fosas comunes. Pero es que además nos los achacan a nosotros, como si las fosas fueran únicamente, exclusivamente nuestras. No, de un bando y de otro. ¿De dónde enterrar a Franco? La familia de Franco tenían un panteón y tienen un panteón en el pueblo en El Pardo. Pero claro, es un lugar que no ofrece seguridades, y un jefe de Estado estar enterrado allí, pues sería un lugar muy inseguro. Así es la cosa. Bueno, en Italia, por ejemplo, Mussolini está en su pueblo, en un mausoleo. Sí. Un mausoleo. Mussolini sí tiene mausoleo, en su pueblo. Pero el cadáver de Mussolini estuvo rodando por un lado y por otro. Porque hasta hace poco nos decían, qué vergüenza lo que pasa en España, ni en Italia ni en Alemania ocurre esto, que un mausoleo para un tirano. Bueno. En Italia sí, hay un mausoleo en el pueblo con peregrinaciones constantes. En Alemania es distinto, porque es que yo creo que de Hitler no quedó ni un hueso. Pero es que además es otra cosa muy importante, es que no se puede comparar a Franco ni con Mussolini ni con Hitler, ni con uno ni con otro. Franco gana una guerra. Franco no es un tirano. Franco, un tirano se puede decir en la tragedia griega, el tirano es el que manda. Pues entonces, como todos los que mandan, serían tiranos. Pero no, Franco no era el tirano con sentido peyorativo. Franco era un jefe de Estado que había aceptado por el orden internacional, por el pueblo español, porque era el líder de media España. La otra media España, en un principio se resignó, pero en continuación, es que
el cambio de España fue tan notable. El único objetivo que tiene el gobierno es que sea un cementerio público, pero no se sabe exactamente cómo se va a eliminar esa simbología franquista y cómo se va a eliminar ese espíritu que tiene y que le rodea, y que para muchos seguirá siendo, aunque Franco no esté, un lugar simplemente dedicado a un bando y no a los dos. Está por ver. Nosotros, como Asociación Foro por la Memoria Democrática, siempre hemos defendido la reinterpretación. Tenemos algunos avales históricos, que son los campos de concentración en Europa. Sí. Hubo algunos regímenes que decidieron destruirles, hubo otros que los conservaron, reinterpretarles. La historia no es fácil, es muy dura. De hecho, aquí en Madrid ha habido hace poco una exposición sobre Auschwitz, y claro que resulta difícil, es duro, pero hay que reinterpretar los hechos históricos para ser conocidos. Nosotros siempre hemos defendido que es una anomalía. El actual estado de memoria en el Estado español es una anomalía que falta para completar el Estado democrático. Nosotros vamos un pasito más allá, que a lo mejor es un poco osado. Cuando la gente habla de transición, nosotros no renunciamos a la transición, estamos muy orgullosos de la conquista de los derechos democráticos, pero siempre pensamos que seguimos en transición.